A finales de los años 90 y principios de los 2000, Hollywood nos ofreció, una vez más, una buena cantidad de películas que nos llevaban de nuevo a la Segunda Guerra Mundial. A finales de los 90 nos encontrábamos con Salvar al Soldado Ryan o La Delgada Línea Roja, entre muchas otras. Y en el año 2001 se estrenaba Enemigo a las Puertas y en la pequeña pantalla veíamos la historia de la compañía Easy a través de la sensacional serie Hermanos de Sangre. Fue justo en ese mismo año cuando Michael Bay estrenó también su película. La Segunda Guerra Mundial estaba de moda en el cine por entonces, y el desembarco de Normandía ya se había visto en Salvar al Soldado Ryan, así que en esta ocasión su película, y la que analizaremos hoy, nos llevó al otro gran hecho histórico conocido por los estadounidenses en lo que a la Segunda Guerra Mundial se refiere: el ataque a la base naval de Pearl Harbor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico que, como veis, hoy hablaremos de la peli del año 2001, Pearl Harbor, la cual, como ya sabéis, está protagonizada por Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale. Y a ver, esta fue una película, y esto obviamente es una opinión personal, que me gustó pero por partes. Es decir, hubo una parte que me aburrió bastante y otra que disfruté mucho. Como ya sabéis, la película nos narra la historia de los pilotos de cazas Rafe McCauley y Daniel Walker. Ambos son destinados al archipiélago de Hawái y allí conocen a la enfermera Evelyn Johnson, de la que Rafe se enamora y comienzan una relación. Como ya sabéis, los que hayáis visto la peli, este se marcha a Inglaterra a luchar y allí es derribado. Y tanto sus amigos como su novia le dan por muerto. Ante tales noticias, Evelyn llora desconsoladamente y Daniel la consuela, y con el tiempo comienzan una relación. Pero claro, Rafe no estaba muerto, así que vuelve y al descubrirlo se agarra un buen cabreo. Y a mí esta parte de la película, pues, como, ¿qué queréis que os diga? Bueno, sí, la parte de los combates sobre el Canal de la Mancha está muy bien, pero en líneas generales como que nunca me entusiasmó demasiado. Y a ver, más allá de esto, que no es más que una opinión personal, la película nos cuenta esta historia romántica pero encuadrada en escenarios históricos reales, como fue la guerra en Europa, el ataque a la base naval de Pearl Harbor y la posterior incursión Doolittle. Estas partes, bajo mi punto de vista, las mejores de la película. A lo largo de este vídeo repasaremos varias cuestiones. Por supuesto hablaremos del ataque a Pearl Harbor y también hablaremos de la clásica duda que siempre ha existido sobre si los Estados Unidos eran conscientes de que Japón iba a atacar dicha base naval. Hablaremos también de la famosa incursión Doolittle que se da hacia el final de la película y también si los personajes que aparecen en la peli tuvieron alguna inspiración real o fueron reales. Por supuesto, durante el vídeo y al final del mismo tendréis los correspondientes licencias históricas que tuvo la película en su día, que ya os adelanto que fueron unas cuantas. Pero bueno, a modo de aperitivo, aquí os van algunas de ellas. En la primera secuencia de la película, esta nos traslada a Tennessee en el año 1923, y allí vemos a unos niños jugando y el padre de uno de ellos trabaja fumigando cultivos. Y esta secuencia, que apenas dura unos segundos, ya tiene un par de licencias. La primera es que el avión que pilota es un biplano Stearman PT-17, el cual no se desarrollaría hasta 11 años después, en el año 1934. Y la segunda es que la fumigación de cultivos desde el aire no se efectuó por primera vez en Estados Unidos hasta el año 1924, y no sería en Tennessee sino en Georgia. Pero bueno, sé que ambas son hilar un poco fino. Posteriormente, la acción nos traslada unos años en el tiempo hasta principios del año 1941, y ya nos lleva al famoso archipiélago de Hawái, y en él vemos como Evelyn luce un despampanante bikini, que, a ver, siendo justos, le queda increíble. Pero la realidad es que los bikinis no se lanzaron al mercado hasta el año 1946, unos 5 años después de lo que vemos en la película. Si recordáis, en la película el personaje de Ben Affleck está ansioso por entrar en combate y al comienzo de la peli se marcha a Inglaterra a ayudar a los ingleses en su lucha contra los alemanes. La batalla de Inglaterra ya ha pasado, pero da igual, él deja en los Estados Unidos a su chica y a su mejor amigo. En la realidad, esta acción hubiera sido del todo imposible. Y me explico. El ejército de Estados Unidos ya tenía muchas leyes y normas para evitar que sus pilotos, estando en activo dentro de su ejército, combatiesen al servicio de un país extranjero como lo hace el personaje de la película. Otra cosa es que si el piloto en cuestión se hubiera dado de baja del servicio activo en su ejército y hubiese pasado a ser civil para posteriormente alistarse, en este caso en la RAF británica, como sería el caso. Pero no, el caso que nos presenta la peli no hubiera podido suceder de ninguna manera mientras Estados Unidos fuera neutral en el conflicto. De haber hecho lo que ocurre en la película, lo más probable es que al volver a su país, el pobre Rafe hubiera tenido que ser sometido a un consejo de guerra. Ahora dejemos momentáneamente a un lado las licencias históricas para hablar del tema histórico principal de esta película y de paso contestar a la clásica duda que mucha gente suele tener en torno a él.
Y es que si es verdad que los altos mandos militares sabían que Japón iba a atacar la base de Pearl Harbor. En la mañana del domingo 7 de diciembre del año 1941, más de 350 aeronaves del Imperio japonés atacaron la base naval estadounidense. Consiguieron hundir 4 acorazados, dañar otros 3 y destruir casi 200 aviones, además de acabar con la vida de miles de personas. Como ya sabéis, esto propiciaría la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es muy habitual que se sospeche que los altos mandos estadounidenses eran conocedores de las futuras acciones del Imperio japonés, y también que la base de Pearl Harbor era uno de sus objetivos y aún así decidieron no hacer nada ante el inminente ataque. Pero más allá de todo esto, ¿de dónde vienen estas sospechas? La verdad es que las tensiones entre Estados Unidos y el Imperio japonés venían de bastante tiempo atrás. E incluso unos meses antes del ataque, altos mandos militares, ya previendo lo que pudiera suceder, habían preparado una simulación de cómo sería un posible ataque a Pearl Harbor, la cual, por cierto, luego se pareció mucho a la que se terminó dando. Esta sería recogida en un informe por el general Frederick Martin y el vicealmirante Patrick Bellinger. Informe que entregaron al mando supremo del ejército, y estos últimos básicamente no le hicieron ni puñetero caso. Este es uno de los datos, pero otro más importante todavía es que unos meses antes del ataque, el embajador de Perú en Tokio, Ricardo Rivera Schreiber, conocedor de esta información a través de un contacto que él tenía en el Ministerio de Marina japonés. El embajador peruano le transmitió esa información a su homólogo estadounidense en Japón, quien a su vez transfirió el mensaje a Washington, y este informe jamás llegaría a manos de ningún alto cargo, o al menos eso fue lo que se dijo. Y aquí lo normal, y sobre todo conociendo cómo ha actuado Estados Unidos en otras ocasiones, como por ejemplo en el Maine o en el inicio de la guerra contra México a mediados del siglo XIX, lo más normal sería pensar que Estados Unidos buscó el casus belli para entrar en el conflicto. Pero por otra parte, es cierto que en esta ocasión existe la posibilidad que, dadas las miles de informaciones y telegramas que se recibían en Washington desde Tokio, es posible que el informe que había enviado el embajador se quedase apilado junto a otro montón de papeles y nunca se llegase a leerlo. Repito, esto es una teoría. Nunca sabremos si fue cierto o no. Ahora quiero pasar a los personajes de la película y quiero pararme en el personaje que interpreta Cuba Gooding Jr., que por cierto se me olvidó mencionarlo antes. Igual si recordáis la película, en ella se llama Doris Miller, que es una ayudante de la cocina que se gana un dinero extra peleando como boxeador en la marina. Vemos como, al igual que el resto de sus compañeros, el ataque le pilla por sorpresa, y va de un lado a otro intentando ayudar e incluso socorrer al oficial al mando del buque. Hasta que al final vemos cómo se sube a una torreta antiaérea y al más puro estilo Michael Bay derriba a uno de los aviones japoneses. La realidad es que el personaje en el que está inspirado sí que existió, se llamaba también Doris Miller, y al igual que en la película, era también un boxeador amateur y también ayudante de cocina. En la realidad, él estaba asignado al buque USS West Virginia, y el ataque también le sorprendió como a todos. Miller cumplió con las órdenes tantas veces ensayadas y corrió a ocupar su puesto de combate, pero se encontró con que la zona que debía ocupar había sido destruida. Con rapidez se dirigió a la cabina de mando a la espera de órdenes y solo encontró sangre y muerte. Gracias a su fortaleza física consiguió ayudar a muchos heridos de gravedad a abandonar la nave. Y acto seguido se ofreció a ayudar en la carga de munición de las baterías defensivas del West Virginia, hasta que debido a la falta de efectivos hizo que, sin ningún entrenamiento previo, ocupase una de las torretas del acorazado e hiciera frente a los aviones japoneses. Él recibiría la Cruz de la Armada por las acciones que realizó aquel día, pero al contrario de lo que nos suele contar la leyenda sobre él, que nos dice algo así como que él derribó 2 aviones desde aquella torreta antiaérea, él mismo se encargaría de desmitificarse, ya que dijo algo así como que apretó el gatillo y la torreta empezó a funcionar, y creo que derribé a uno de ellos. Ahora vamos con otra parte del ataque a Pearl Harbor, en la que los dos protagonistas, tras pasar muchos apuros, logran subirse a 2 cazas, y gracias a su pericia a los mandos y con la ayuda de sus compañeros desde tierra, logran derribar a varios aviones japoneses. La realidad es que no solamente despegaron 2 aviones, sino que llegarían a ser 7, pero la hazaña representada en la película está inspirada en lo que hicieron los pilotos George Welch y Kenneth Taylor, quienes, al igual que los protagonistas de la película, se habían tirado la noche anterior hasta altas horas de la madrugada, pero en su caso estuvieron bebiendo y jugando al póker. Durante el ataque, los aviones fueron prácticamente arrasados debido a la proximidad entre las aeronaves.
y a este ataque solo pudieron enfrentarse los 7 cazas norteamericanos que os he dicho antes, en todos los casos por iniciativa propia. Pero la valiente intervención de estos pilotos no pudo evitar todo el desastre. Entre todos ellos derribaron un total de 12 aviones japoneses, pero a costa de 5 pilotos que cayeron en combate. Los únicos supervivientes fueron, como ya os he dicho, el teniente Kenneth Taylor, con 2 derribos confirmados, y el teniente George Wells, que consiguió derribar a 4 aparatos enemigos con sus Curtiss P-40 Tomahawk. Los 5 caídos fueron los tenientes Christiansen, Whiteman, Bishop, Sterling y Daines. Como curiosidad sobre este tema, quiero contaros que cuando se estrenó esta película, uno de esos 2 pilotos, en este caso Kenneth Taylor, todavía vivía, ya que falleció en el año 2006. Y sí, obviamente vio la película, pero parece ser que no le debió de gustar mucho, porque la calificó, y cito literalmente, como una basura sensacionalista y distorsionada. Tras este ataque vemos como el presidente Roosevelt se reúne con su gabinete y les insiste en que hay que enviar apoyo militar a Inglaterra y también a Rusia. Algo que por entonces dudo que lo dijese, ya que a pesar de que por entonces la Operación Barbarroja ya estaba en marcha, Estados Unidos no consideraría a Rusia como parte de los aliados hasta marzo de 1942. Tras el ataque vemos como los estadounidenses declaran la guerra a las potencias del eje y empiezan a preparar rápido su venganza. Esta se comienza a preparar casi de inmediato y los protagonistas de la peli enseguida son reclutados tras su hazaña durante el ataque. El plan de ataque no era otro que despegar desde un portaaviones con bombarderos para golpear el corazón del país del sol naciente, con un total de 16 aparatos. Al mando de las operaciones se encontraría un hombre que había sido pionero de la aviación estadounidense, el mayor James Doolittle. Como ya sabéis, tanto esta operación como el mismo personaje aparecen en la película, y aquí tengo que pararme un segundo para deciros que sí, en esta ocasión la interpretación que hace Alec Baldwin de James Doolittle me flipó. Pero en cuanto a la operación en sí, hubo otras cosas de las que podemos hablar. Y a ver, la incursión Doolittle por supuesto que fue completamente real, y como os he mencionado, 16 bombarderos B-25 perpetraron el ataque. Pero no, unos pilotos de caza jamás serían seleccionados para realizar una misión tan importante y tan arriesgada. Y si alguno de vosotros está pensando de, bueno, ¿pudieron entrenarse? No. El ataque a Pearl Harbor fue en diciembre, y la incursión Doolittle en abril. Así que en 4 meses no se podía completar ese entrenamiento. Un detalle que sí que me gustó de esta parte fue que las cargas de los bombarderos iban equipadas con las medallas de la amistad que los japoneses le habían regalado a los americanos durante el periodo de paz, algo que vemos en la película y también ocurrió en la realidad. Y también, aunque pueda parecer que la película se vino muy arriba, al incluir a James Doolittle como uno de los hombres que participó en la incursión, la realidad es que fue así. A este hombre le gustaba predicar con el ejemplo, y al igual que muestra la película, el suyo fue el primer bombardero en despegar desde el portaaviones. En la realidad, los bombarderos despegaron para realizar aquella peligrosa misión, volando a ras de las olas para no ser detectados por el radar. Los 16 aviones se acercaron a sus objetivos, y al llegar a la costa ascendieron unos 460 metros, atacando Tokio y otras 4 ciudades como eran Yokohama, Yokosuka, Nagoya o Kobe. Los japoneses abrieron fuego con algunas armas antiaéreas e hicieron despegar unos pocos de cazas. Y aquí las ametralladoras falsas que habían equipado los bombarderos en la cola demostraron su efectividad, pues los aviones enemigos evitaron atacar a los bombarderos desde atrás. Una vez soltaron las bombas, los aviones cruzaron el mar de China para huir a territorio amigo. Al igual que nos muestra la gran mayoría de ellos, muchos de ellos aterrizaron en China, pero en territorio enemigo. Pero al contrario de lo que vemos, no se produjo ningún tiroteo, ya que muchos de ellos pudieron escapar y se refugiaron con la resistencia china. Pero eso sí, 8 de ellos fueron capturados. El bombardeo parece ser que no causó grandes daños, a pesar del alarmante balance emitido por la radio japonesa, donde se informaba que los bombardeos habían provocado grandes incendios en Tokio y unos 4.000 muertos. La realidad es que este se saldaría con 12 muertos y 400 heridos. En cualquier caso, pese a que la mayoría de las bombas cayeron en áreas industriales, un hospital militar y 6 escuelas también se vieron afectados. Y aunque el daño material se reparó rápidamente, el impacto moral fue bastante profundo. Y en los Estados Unidos el ánimo de la población subió inmediatamente. Se había vengado la afrenta de Pearl Harbor y acabado con el mito de la invencibilidad japonesa, lo que hacía que la victoria fuera por primera vez posible. Ahora sí, vamos con una rápida sección de más licencias históricas que tuvo la película, aparte de las que ya os he contado.
Este primero que os voy a comentar no sabría si considerarlo licencia histórica o más bien despiste generalizado de todo el equipo de grabación, pero cuando la protagonista llega a la isla rodeada de sus compañeras, en el fondo del plano vemos el memorial USS Arizona, que se construyó para homenajear a las víctimas del ataque. Cuando el personaje de Ben Affleck parte hacia Europa, la película nos deleita con una serie de imágenes de archivo de la guerra en el viejo continente, y nos aparece de repente este blindado, un modelo M26 Pershing, el cual ni estuvo ni se vio en los combates de la Segunda Guerra Mundial en Europa hasta principios de 1945. Y este error ya sé que puede parecer hilar un poco fino, pero con la cantidad de imágenes de archivo que existen sobre esta contienda, meter una imagen que seguramente corresponda al final de la misma me parece que era algo que se podrían haber ahorrado. Y esta que os voy a contar ahora, más que una licencia histórica, me pareció una auténtica flipada de la película, pero bueno, es una película y bueno, también es verdad que me apetece contárosla. Y es que cuando los protagonistas huyen en su coche de los aviones cero japoneses, los impactos que las aeronaves producen en el vehículo apenas son superficiales y el coche sigue andando, cuando realmente estos cazas disparaban balas de 20 milímetros capaz de perforar otras aeronaves o incluso otros barcos. También durante el ataque a Pearl Harbor vemos como el mecánico de la base dispara con su rifle desde tierra a la desesperada contra los cazas japoneses. La pequeña licencia en este caso es que el rifle que tiene entre sus manos es un modelo Winchester de 1897, el cual solo puede albergar 6 cartuchos, pero este hombre no sé cómo se las arregla para disparar hasta 11 veces. Durante los combates de los dos protagonistas con los cero japoneses vemos maniobras bastante brutales para la cámara, pero que también hay que decirlo que son muy fantasmas. Pero con lo que me quiero quedar es cómo maneja el personaje de Josh Hartnett su nave, ya que hace unos movimientos tremendamente exagerados. Y la realidad es que no hacía falta hacer esos movimientos tan bruscos para maniobrar con un P-40. En la parte en la que el personaje de Ben Affleck tiene su cita con la enfermera hay también un par de licencias. Y la primera es que la lancha en la que ambos se desplazan al barco Queen Mary fue construida en los años 50. Y la segunda es en el propio barco Queen Mary. Y es que, al contrario de lo que vemos en la película, este se pintó de gris en el año 1939 y permaneció así hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo al ataque, durante el mismo vemos como uno de los chicos lo está grabando en vídeo con su cámara hasta que en el transcurso de la contienda este cae y vemos como la cámara sigue grabando su cuerpo sin vida. Y la realidad es que como secuencia para una película este plano quedó brutal, pero este tipo de cámara solo podía grabar si mantenías pulsado el botón de grabar. En fin, la película tiene bastantes más licencias, y si recordáis alguna más que se me haya podido pasar, no dudéis en escribírmela en los comentarios. Como también os dije, la primera parte de la película no me gustó demasiado e incluso me aburrió un poco, aunque tengo que admitir que la parte de Europa no está mal. Y también previo a esto tiene un momento que me pareció brutal y no fue otro que este. ¿Es usted A pesar de que al principio de la peli me resultó un tanto aburrida, tras el ataque la película mejora, y a pesar de sus licencias históricas tiene un ritmo muy bueno. Alec Baldwin lo bordó como James Doolittle, y el trío protagonista cumple su función. Los efectos especiales me encantaron, al igual que su banda sonora, y a pesar de que como película bélica no me pareció ni de lejos tan buena como La delgada línea roja o Salvar al soldado Ryan, o incluso como Enemigo a las puertas, hay que admitir que es una película disfrutable, por momentos, eso sí. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a quien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.